Bendiciones y bienvenidos a otro episodio, otro miércoles más de Nadando en el Jordán, aquí con Profeta Antonio Crespo. Le doy las gracias por acompañarnos, ¿verdad?, en este maravilloso día. Antes que nada, quiero darle un pequeño anuncio antes de entrar al tema, al cual le puse por título hoy, ¿verdad?, la enseñanza, Fuego en mi corazón y hasta los huesos. Los que saben de la escritura saben que vamos a estar hablando de Jeremías, obviamente, el profeta que experimentó esto él mismo. Pero antes de entrar en esta enseñanza y hablar del fuego de Dios, cómo lo podemos ver desde el Viejo Testamento y cómo hasta el Nuevo Testamento y hasta hoy en día es crítico que lo tengamos y es relativo. Pequeño anuncio, los que han estado siguiendo el ministerio saben que la semana pasada mencioné que esta próxima semana vamos a estar yendo a un evento, vamos a estar manejando, lo cual les pido que nos mantengan en oración a mí, a mi familia, al hermano en Cristo que va a ir, nos va a acompañar un amigo nuestro también. Vamos a estar manejando desde Wisconsin, nuevo 10 horas hasta llegar a Cleveland, Tennessee, donde está OCI, que es el Centro Omega Internacional, si lo podemos traducir, y es parte del ministerio BOE, que es Voice of Evangelism, lo cual si lo traduzco es Voz del Evangelio, y es el ministerio del maestro y evangelista Perry Stone. So vamos a estar allí de octubre 1 al 5 es el evento, se llama Camp Meeting. Van a estar el apóstol Ron Carpenter, John Kilpatrick, va a estar Perry Stone, y entonces le oro, ¿verdad?, para que seamos edificados, para que seamos bendecidos, para que cuando estemos allá podamos experimentar el poder de Dios, ¿verdad?, y milagros y testificar cuando volvamos de algo poderoso que ocurrió. Les dejo saber esto porque entonces la semana que viene, ese miércoles, no va a haber un episodio de Nadando en el Jordán como usualmente habría, sino que vamos a lo mejor a hacer un live desde allá, algo en vivo, o posiblemente un episodio, pero allá dentro de, ¿verdad?, de lo que experimentemos allá, o quién sabe, a lo mejor llegamos a conocer a Perry Stone, ¿sabes? No pongo límites a Dios, ¿verdad? Quién sabe, o los hermanos o hermanas que estén allá, podemos compartir y hacer algo especial ese miércoles. Pero de todas maneras, manténganse pendientes porque vamos a estar trayendo algo el miércoles que viene de igual manera. Ahora, entrando en la enseñanza ahora, sí, me gustaría que fuesen a Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Para comenzar con esta enseñanza y hablar del fuego de Dios. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Ahora, esto es en el Viejo Testamento, cuando Dios se manifestaba de manera física o tangible. Lo podemos ver, ¿por qué digo esto? Porque lo podemos ver y lo confirma la palabra, que en esos tiempos Dios venía como nube de fuego, cuando guiaba al pueblo hebreo y a Moisés saliendo de Egipto, ¿no? De noche él era una nube de fuego. Cuando de la zarza, Moisés literalmente vio una zarza ardiendo y de ahí Jehová Dios le habló. Cuando consumió el sacrificio, cuando Salomón, el rey Salomón, en el tiempo que edificaban el templo, el primer templo, y los judíos estaban allí en medio de la congregación, vino Dios y consumió el holocausto como símbolo de que estaba agradado de lo que el pueblo estaba haciendo, ¿verdad? Y que estaba el favor de él sobre él y sobre el reinado de Salomón. Podemos ver el fuego físico en el Viejo Testamento, a través de los profetas, los hombres y mujeres de Dios en el Viejo Testamento también. Por ejemplo, vemos a Elías, que es conocido como el profeta de fuego, cuando llamó fuego del cielo y consumió el holocausto cuando estaba enfrentándose o confrontando a los profetas falsos de Baal y Astarte, ¿no? También Enoc es conocido como cuando en Apocalipsis el profeta Juan habla de los dos testigos, creo que en el capítulo 12, si no me equivoco, y habla de estos dos que hablan fuego. Yo personalmente, ¿verdad?, pues creo que es Elías es uno y el otro testigo es Enoc, pero no vamos a ir muy profundo en eso. Hay personas que creen que es Moisés, yo le puedo explicar bíblicamente por qué no es Moisés y sencillamente es porque él sí experimentó muerte. Enoc no experimentó muerte y prácticamente fue raptado, ¿no?, al igual que Elías, por eso creo yo humildemente que son Enoc y Elías, pero de estos dos habla quienes sean que sean los dos testigos. En el capítulo 12 de, ¿verdad?, los primeros versículos, cuando habla de estos dos testigos, dice que hablan fuego. Podemos ver eso. Moisés, por ejemplo, de nuevo, cuando le habló desde la zarza ardiente, son profetas y hombres de Dios que Dios se le mostró en fuego, pero esto habla de una manera física o tangible. Ahora, aunque de manera física, nunca nadie, mire esto, si se pone a leer el Viejo Testamento, nunca nadie, que yo sepa, no vaya a ser que yo esté mal, ¿verdad? Pero según yo he estudiado la palabra y los años que llevo leyendo, yo nunca me había dado cuenta de esto. Nunca nadie lo había descrito de una manera interna como el profeta Jeremías hasta que se le es revelado. Y para confirmar esto, mire esto, vaya si puede ir al libro de Jeremías capítulo 20 de versículos 7 al 9. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, mire el versículo 9 lo que dice,
no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, él está diciendo, no voy a profetizar más. Porque mira a dónde me ha llevado. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente y metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, traté de apagarlo y no pudo. ¿Qué habla esto? Mire esto. En este momento Jeremías está hablando a lo mejor desde el pozo, desde el lugar, ¿verdad? Donde estaba ahí en la cárcel o en una prisión. Y ya le estaba, al hacer lo correcto, porque no hizo nada incorrecto, estaba profetizando la palabra verdadera de parte de Dios. Había otros profetas falsos en ese momento contemporáneo, ¿verdad? Cuando estaban en Babilonia, el pueblo judío. Y Jerusalén fue entonces luego pues tomada cautiva y todo eso y quemada, ¿verdad? Según el profeta luego profetiza unos versículos, unos capítulos luego. Pero mientras él está diciendo esto, él está en prisión, él está a lo mejor en el pozo y él se está expresando de esta manera porque dice, Señor, he hecho lo correcto, he profetizado lo verdadero, no como Ananiel, si me acuerdo, o a Ananiel, que era que se llama el profeta falso, que dijo que había paz y todo iba a estar bien, y él dijo, ciertamente morirás y en un año vas a ver que tú estás muerto y que la ciudad la van a quemar. Y Sedequías luego vio eso y lo experimentó el rey en ese momento, que ciertamente Jeremías estaba correcto y que era el profeta de Dios, no el profeta falso Ananiel. Pero mire esto. Esto habla de una primicia de gracia. Nada más el hecho que Jeremías experimenta esto en el Viejo Testamento, antes de que Jesús haya sido muerto en la cruz, antes de dejar el Espíritu Santo, antes de la dispensación de la gracia, Jeremías, como primicia de la gracia, Dios se le revela en su interior. Jeremías caminaba con una cebada, con una porción de Jesús mismo dentro de él, aún en el Viejo Testamento, en ese tiempo. Mire eso es precioso, ¿no? Por eso lo odiaban tanto a Jeremías, por eso siempre estaba, tú sabes, lo escarnecía, por eso habla de la manera que habla, ¿verdad? Por eso inclusive se habla de él, del libro de Jeremías, y luego tiene otro libro que se llama Lamentaciones. El pobre tipo, ¿verdad? El profeta siempre estaba lamentándose, estaba siendo escarnecido, la gente lo odiaba, no querían escucharlo, metían en pozos, en prisión por hablar la palabra de Jehová. Pero eso no lo paró de gozarse y ser revelado una porción de Jesús en su tiempo, aún en el Viejo Testamento, dentro de él. Y ese fue lo que causó el fuego dentro de él. Pero miro esto, Jeremías 1, versículo 5, y esta es una escritura que yo mismo me puedo relacionar, muchos de nosotros conocemos, dice, vino pues, versículo 4, capítulo 1, versículos 4 al 5. De Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Mire eso, te di por profeta a las naciones. Lo que quiero aquí enfocar tanto, porque no todo el mundo es llamado con este tipo de llamado, a oficio de profeta, y de la manera que él es llamado desde antes de la fundación del mundo. Hay diferentes tipos de profetas y diferentes maneras en las cuales los profetas son llamados. O sea, por ejemplo, si vemos en la palabra, dice, yo ni era profeta ni hijo de profeta, pero Dios, Jehová, le plació y lo ungió como profeta. Otros vienen porque otros lo activaron, como Elías activó a Eliseo. Eliseo no tenía, Dios no fue el que lo llamó un hombre de Dios, otro profeta. Pero en el caso de Jeremías fue directamente, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había santificado. ¿Y esto qué significa? Mire, vamos a pasar pruebas, tribulaciones, vamos a pasar situaciones, especialmente si usted tiene un ministerio como profeta de oficio o opera en lo profético aún más, porque siempre van a haber Jezabeles tratando de callarlo o Dalilas tratando de meterse en el medio, o espíritus que van a venir, o lamentablemente a veces hasta mismo hermanos o hermanas que lamentablemente no quieren escuchar lo que usted tiene que decir, porque a Jeremías no fueron los babilonios los que lo metieron preso, fueron los mismos judíos y el rey Sedequías, el rey de Israel, imagínense. Vamos a pasar todas estas cosas, vamos a visitar en nuestro caminar, aún en Cristo, pozos, desiertos, etcétera. Pero lo que te quiero decir hoy es que Él ya te santificó y te probó antes de la fundación del mundo. Y esto habla de fuego. Él, o sea, cuando Dios santifica a alguien, que lo pasa por su fuego. Él ya te conoció, él ya sabe lo que tú ibas a hacer o ibas a dejar de hacer, aún desde antes de la fundación del mundo. Amén. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios escudriñó, por ejemplo, a Jeremías en su generación, en su tiempo, no solo su corazón, pero hasta sus huesos se gozaron. O sabe, escudriñó porque es el Espíritu de Dios el que escudriñaba. Aún desde el Viejo Testamento él lleva haciendo eso. Eso no es algo que comenzó ahora en la dispensación de la gracia. El Espíritu de Dios, aunque no lo conocíamos como Espíritu Santo en ese tiempo, el Viejo Testamento nos deja saber que el Espíritu de Dios estaba aún presente, ¿verdad? Y él escudriñó en este momento de Jeremías cuando estaba en una prisión. Y yo lo que sentía
con lo que sentía, que Dios me mostraba, es que a lo mejor esto significa esto, ¿verdad? En este momento, que dice que no solo su corazón, pero hasta sus huesos se gozaron, ¿no? Sus huesos sintieron ese gozo, ese fuego. Él a lo mejor estaba hasta danzando en la prisión. A lo mejor en el pozo Jeremías estaba danzando y iba ya con un gozo, con una primicia de gracia, de la revelación de lo que es tener a Cristo dentro de tu corazón. No solamente externamente, sino que internamente. Cargaba a Jesús aún antes de ser revelado, como es revelado ahora a nosotros mediante el Espíritu Santo en la dispensación de la gracia y en el Nuevo Testamento. Él a lo mejor danzó, él a lo mejor tuvo gozo y experimentó esa pasión por lo que hacía, amén. Pero el profeta Jeremías también, podríamos decir, no era un profeta de fuego como Elías que bajó del fuego, o como Moisés que vio la zarza allí, pero es un tipo de profeta de fuego también, porque él profetizó que Jerusalén iba a ser quemada por fuego, y eso ciertamente pasó. Lo que podemos ver ahí es que cuando no se honra, cuando no se discierne o no se recibe el fuego de Dios, la palabra de Dios, ese mismo fuego es el que viene a juzgarte. Y así mismo vino sobre Sedequías y el pueblo de Israel por no recibir al profeta en ese momento. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Mire esto, quiero leer el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 25 al 29. Dice: mirad que no desecháis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún que queden los... aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Esto habla de gracia, amén. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es en el Nuevo Testamento. Eso habla del Viejo Testamento, lo que era conmovible, pero ahora en el Nuevo Testamento por gracia inconmovible. Va a ver que hoy en día, porque a veces yo me preguntaba esto cuando primero llega a Cristo y todavía era un bebé, yo decía: Señor, ¿por qué no pasan estos milagros hoy en día físicos, tangibles, de que literalmente, estoy hablando literalmente, caiga fuego del cielo? O en un momento dado cuando iban los discípulos, creo que era Juan, el hijo de Zebedeo, no sé quién era, que iban a profetizar que si fuego caiga, literalmente estaban hablando que el fuego caiga y queme a Samaria por ser por no creer, ¿verdad? Y Jesús les dijo: cálmense, en otras palabras. O sea, no se trata de esto. En el Nuevo Testamento no es tanto que tú tengas que verlo físicamente, que caiga fuego, que queme ciudades. No estamos hablando de eso como en Sodoma y Gomorra o como cuando Elías llamó fuego. El fuego de hoy en día es que Jesús esté en el corazón, porque lamentablemente en el Viejo Testamento sí estaba poderoso, todas esas manifestaciones tangibles. Y no estoy diciendo que hoy Dios no podría hacerlo, pero el enfoque no es tanto en lo tangible, en lo físico, que podamos ver que literalmente cae fuego sobre una ciudad o sobre un lugar. ¿Por qué? Porque aún así el pueblo se tornaba de nuevo a sus dioses falsos. Aún así hacían lo incorrecto de nuevo. Muchos reyes volvían otra vez y hacían lo incorrecto, ¿no? Dios lo que más le importa no es tanto que Él pueda manifestar su poder para que tú digas: wow, lo que Dios hizo, y una semana después nos olvidemos, ya estemos en lo mismo. Es que consuma y queme tu interior para que haya pasión para buscarlo. Lo más importante que Él quiere es que tú tengas una relación con Él y que el fuego de Él hay un propósito. Porque también les quiero hablar, como les dije al principio, o quería mencionar al principio, se me olvidó, pero se los voy a mencionar ahora. Quiero también hablar de cómo viene el fuego de Dios, para qué viene y para quiénes. Amén. Pero antes de eso, mire esto. Vamos a leer también 2 Timoteo cuando hablamos, porque vamos a hablar de esto, ¿verdad? 2 de Timoteos, primer capítulo, versículos 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto era Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo. Porque no nos ha dado Dios, mire esto, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, de Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Les quiero dejar saber esto. Mire, ¿cómo viene? Cuando estábamos hablando en Hebreos 12, del 25 al 29, por gratitud, o sea, por gracia. Por gracia es que viene este fuego de Dios. Amén. ¿Para qué viene? 2 Timoteo aquí está hablando. ¿Para qué? Te permite soportar, para vencer toda cobardía, toda vergüenza, toda debilidad, para vencer pecados, aflicciones, para poder soportar las aflicciones, etcétera. Amén. Como le estaba diciendo Pablo a Timoteo en esos versículos. Y hay 3 razones principales para quienes viene, ¿verdad? El fuego de Dios. Número 1, para su presencia, pasión para su presencia, para continuar buscándolo. No podemos realmente buscar a Dios sin el fuego de Dios.
Amén. Tenemos que tener ese fuego que es que nos impulsa a buscarlo diariamente, a buscarlo más, a meternos más profundo en las cosas de Dios y tener una relación con Él. Número 2, para las almas, para tener amor a las almas, a las otras personas. Sin el fuego de Dios no podríamos tener ese amor hacia las almas. Y número 3, el celo por su casa. Ese celo que consumía a Dios mismo, a Jesús, cuando caminó y viró las mesas, cuando los pillos, ¿verdad?, habían hecho de su casa una casa de ladrones, de la casa de su padre, una casa de ladrones. Ese fuego con el que caminaba, porque él mismo era ese fuego. Cuando Jesús vino aquí, literalmente era el fuego de Dios caminando sobre las áreas de Judá e Israel y trayendo ese fuego, ¿verdad?, y encendiendo a la gente para que viesen, para que se arrepintiesen y viniesen al reino de los cielos, ¿verdad?, que había venido a través de él. Un celo por su casa, un celo por la obra, por su palabra, por el ministerio. Esas son las 3 razones principales. El fuego de Dios también no viene sobre donde no haya sacrificio. Nunca va a haber en la Biblia que el fuego de Dios viene sobre alguien o a algún lugar donde no haya habido un sacrificio. Siempre, aún en el Viejo Testamento y aún hoy en el Nuevo Testamento, y aún nosotros, sobre nosotros, tenemos que buscarle. Bueno, con esto los dejo. Espero que hayan sido bendecidos, que haya sido de edificación esta enseñanza. Les quiero dejar con un testimonio personal, hermanos y hermanas en Cristo, que me está viendo hoy, y acerca del fuego, ¿no? Mire, yo en momentos he tenido, porque aún especialmente cuando usted es un profeta de oficio o un apóstol, ya tiene un ministerio que abarca más, el enemigo se va a levantar. Yo he tenido que tomar autoridad, he tenido que, si yo no hubiera tenido el fuego de Dios en momentos donde había que tomar autoridad, ¿verdad?, en el amor de Cristo, claro, pero tampoco, usted sabe, con temor de qué van a decir si alguien habla de mí. En momentos me he tenido que parar y decirle a alguien que se calle, en el amor de Cristo. Ha sido así. He tenido que parar gente que a lo mejor en momento ha profetizado, o dicen que está profetizando, diciendo algo que completamente ha estado en desorden. Porque ya uno, como un profeta más maduro, como un ministro, uno puede discernir ciertas cosas. Ya ha pasado por ciertos errores que a lo mejor en el pasado uno ha cometido. Pero hay veces también que vienen ataques a través de personas. Usted nunca deje que se profetice algo que no vaya alineado a la palabra o al espíritu. Siempre va a traer exhortación, siempre lo va a consolar, siempre va a ser en la base del amor, ¿verdad? Y esto va mucho más profundo. A lo mejor en el futuro pues hablaremos acerca de esto, de este tema, de lo profético, ¿verdad? Cómo operar maduramente y efectivamente y correctamente y discerniendo la voz de Dios, ¿verdad? Para qué soltar, qué no soltar, qué hablar, qué no hablar, en qué momento se profetiza, en qué momento uno se calla y no tiene que hacer nada porque Dios está haciendo a lo mejor otra cosa y no es momento de uno hablar, ¿no? Pero en momentos dados en mi vida, como testimonio personal, he tenido que operar con el fuego de Dios, y si no lo hubiese tenido, me hubiera quedado callado, atrapado ahí, intimidado, y eso no es lo que Dios quiere. Hoy más que nunca, con todo lo que está pasando alrededor de este mundo y todas las falsas doctrinas, los falsos profetas, uno tiene que estar discerniendo, pero también cuando te encuentras en escenarios que tienes que levantarte y hablar en nombre de Dios, ¿saben? En el nombre de Jehová. Cuando uno dice en el nombre de Jehová, ¿verdad? En nombre de Jesucristo, asegúrese también que es que Jesús habló y le dijo de esa manera. Pero hay momentos en el que sí se tiene que levantar y hablar con denuedo y con firmeza y con el fuego de Dios y con el Espíritu Santo sobre usted, a escenarios o a personas en el cual en el momento apropiado tiene que soltar la palabra. No va a tener, bueno, y de hecho, de profetizo ahora mismo, si ese escenario pasa en sus vidas, no va a tener ningún espíritu de intimidación, de cobardía, ni le va a dar vergüenza, sino que va a profetizar y va a hablar la palabra de Dios con el fuego que Dios le ha dado para esta generación y para este tiempo. Amén. Así que antes de irnos, los dejo con esta escritura. Si puede ir a 1 Corintios capítulo 3 de 12 al 15, y dice: sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Amén. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego, como por fuego. Gracias, Padre. ¿Qué le puedo decir? Aún mismo, al final del día, nuestras obras y nuestra salvación van a ser pasadas por fuego ante el gran trono blanco, ¿verdad? Cuando estemos en ese momento por Jesús mismo, que Él mismo es el fuego. Si pueden pasar a través de Él, si Él lo aprueba, vamos a estar bien. Garanticemos, ¿verdad?, que todo lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús sea para Él y como para Él. Toda nuestra fuerza, que podamos desgastarnos para Él, que podamos hacerlo, pero con el fuego de Dios. Porque sin el fuego de Dios, hermanas y hermanas, les voy a decir, es imposible y no va a poder hacerlo efectivamente. Hacerlo con una buena intención, con un buen pensamiento, está bueno, pero no es lo mismo que hacerlo con revelación y con el fuego de Dios. Eso es lo que lo va a llevar a otros niveles y a otras dimensiones. Hasta aquí, profeta Antonio, espero que hayan sido bendecidos, edificados, y que reciba el fuego de Dios que tiene para su vida
ahora mismo en este momento y para esta generación para hacer lo cual Dios lo llamó a hacer y para cumplir su propósito en esta tierra. Hasta la próxima, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estar, como le dije, con Brother Perry Stone, con el hermano Perry Stone. So de allá le mandamos un saludo y haremos un videito algo para mantenerlos al tanto de lo que está pasando. Bendiciones y que pase un día empoderado por el fuego de Dios. Amén.